Hola, ¿qué tal? Futuros subintendentes de la Policía Nacional, bienvenidos a este nuevo video en donde seguiremos hablando de ese quinto tema de estudio para la preparación para el concurso para el grado de subintendente, y en este video hablaremos sobre el derecho internacional humanitario. Pero la gran pregunta es, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Pues ese derecho internacional humanitario es un cuerpo de ley que puede definirse como los principios y las normas que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto armado. Y ese derecho internacional humanitario tiene unos objetivos como lo son proteger a las personas que no están o que ya no están directamente involucradas en las hostilidades, como los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y los civiles. También limitar las consecuencias de la violencia en la lucha para alcanzar los objetivos del conflicto. La evolución del derecho internacional relacionado con la protección de las víctimas de guerra y el desarrollo de la guerra, que se ha visto profundamente afectada por la elaboración de la protección jurídica de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Existe la aprobación de importantes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Esto contribuyó a afirmar la idea de que toda persona tiene derecho al goce de los derechos humanos, ya sea en tiempos de paz o de guerra. En tiempos de guerra o emergencia pública, sin embargo, el goce de determinados derechos humanos puede verse limitado en ciertas circunstancias. El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos faculta a los estados a adoptar disposiciones que suspenden provisionalmente algunas de las obligaciones contraídas en virtud del pacto, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, pero solo en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. El artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene una norma análoga. Cada año la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías realiza un examen de los estados de excepción y del respeto de los derechos humanos en tales situaciones. No obstante, la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, incluso en tiempos de guerra, ha sido plenamente reconocida. El artículo 3 de los 4 convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario de 1949 dispone que en caso de conflicto armado, las personas protegidas por los convenios serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. La subcomisión aprobó la resolución 1989 del 24 sobre los humanos en tiempos de conflictos armados, deplorando que con frecuencia no se respeten durante esos conflictos las disposiciones pertinentes del derecho humanitario internacional y de derechos humanos. En su 46º periodo de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1990 del 60, en que reconoció el papel vital que desempeña el Comité Internacional de la Cruz Roja en la difusión del derecho internacional humanitario y pidió a todos los estados que atiendan en particular a la formación de todos los miembros de las fuerzas de seguridad y de otras fuerzas armadas y de todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en la legislación internacional de derechos humanos y de derecho humanitario aplicable durante los conflictos armados. 3 corrientes principales han contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Se trata del Derecho de Ginebra, representado por los convenios y protocolos internacionales concertados bajo la égida del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, con el objeto fundamental de proteger a las víctimas de los conflictos.
del Derecho de la Haya, basado en los resultados de las conferencias de paz celebradas en la capital de los Países Bajos en 1899 y en 1907, que trataron principalmente de los medios y métodos tolerables de guerra y de los esfuerzos de las Naciones Unidas para garantizar que se respeten los derechos humanos en los conflictos armados y limitar la utilización de determinadas armas. Estas tres corrientes han ido convergiendo hasta formar una sola. Hablemos un poco de esta historia. A medida que los ejércitos francés y austriaco se enfrentaron en la batalla de Solferino en la parte septentrional de Italia en junio de 1859, en la mente de Henry Dunant, un joven ciudadano suizo, surgió la idea de la acción internacional para limitar el sufrimiento de los enfermos y los heridos en guerra. Dunant se encontró más o menos por accidente entre los millares de franceses y austriacos heridos después de la batalla, y junto con unos cuantos otros voluntarios hizo lo que pudo para aliviar su sufrimiento. Consternado por lo que había visto, luego escribió el libro Un souvenir de Solferino, publicado en 1862, en que sugirió que se crearan sociedades nacionales para ocuparse de los enfermos y heridos sin distingos de raza, nacionalidad o religión. Asimismo, propuso que los estados concentraran un tratado en que se reconociese la labor de esas organizaciones y se garantizara un mejor tratamiento de los heridos. Junto con 4 amigos, Henry Dunant estableció entonces el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que pronto recibió el nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja. La idea de Dunant tuvo una amplia acogida en varios países, se establecieron sociedades nacionales y en una conferencia diplomática celebrada en Ginebra en 1864, los delegados de 16 naciones europeas aprobaron el convenio para aliviar la suerte que corren los heridos de los ejércitos en campaña. Este documento, el primer convenio de Ginebra, consagró los principios de universalidad y tolerancia en asuntos de raza, nacionalidad y religión. El emblema, una cruz sobre fondo blanco, fue adoptado como el distintivo del personal sanitario militar. En los países islámicos, el emblema es una luna roja sobre un fondo blanco. A partir de ese momento pasaron a considerarse neutros el personal y las instalaciones sanitarias. En el convenio se sentaron formalmente las bases del derecho humanitario internacional. Pronto se hizo evidente la necesidad de ampliar el alcance del Convenio de Ginebra. En 1868 se elaboró un nuevo proyecto del convenio con la intención de extender los principios adoptados 4 años antes a los conflictos en el mar. Por otro lado, la Declaración de San Petersburgo de 1868 instó a los estados a no utilizar armas que provocan sufrimientos innecesarios. La declaración prohibió el uso de balas explosivas. Las conferencias de paz de La Haya en 1899 y 1907 aprobaron convenios que definían las leyes y costumbres de guerra y declaraciones que prohibían determinadas prácticas, incluso el bombardeo de poblaciones indefensas, la utilización de gases venenosos y balas de punta blanda. Las conferencias no llegaron a un acuerdo sobre un sistema de arbitraje obligatorio como medio de resolver las controversias que constituyen una amenaza para la paz. En 1906, el primer convenio de Ginebra fue revisado para brindar una mayor protección a las víctimas de la guerra terrestres y el año siguiente todas sus disposiciones fueron oficialmente extendidas a las situaciones de guerra en el mar. El respeto del Convenio de Ginebra y las operaciones dirigidas por el CICR tuvo una función radical en la salvación de vidas humanas y la prevención de sufrimientos innecesarios durante la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1914 y 1918. No obstante, el desastroso costo de vidas humanas que tuvo el conflicto convenció a la comunidad internacional de que había que dar más fuerzas al convenio.
En ese espíritu, una conferencia celebrada en Ginebra en 1929 aprobó un convenio que contenía mejores disposiciones para el trato de los enfermos y los heridos, así como un segundo convenio sobre el trato de los prisioneros de guerra. 4 años antes, en una conferencia de la Sociedad de las Naciones, se había aprobado un protocolo que prohibía el uso de gases asfixiantes y venenosos. La Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 dieron pruebas convincentes de la necesidad de volver a hacer corresponder el derecho humanitario internacional con el carácter cambiante de la guerra. Se tomó la decisión de comenzar de nuevo y se elaboraron nuevos convenios de Ginebra que trataban respectivamente de los heridos y los enfermos en campaña, el cual es el primer convenio, de los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el segundo convenio, de los prisioneros de guerra, el tercer convenio, y de las personas civiles, el cuarto convenio. Estos convenios fueron aprobados por una conferencia diplomática internacional celebrada en Ginebra de abril a agosto de 1949. Una innovación importante, común a todos los convenios, es que establecen normas mínimas de observación en los conflictos armados internos. Los 4 convenios de Ginebra todavía están en vigencia. No obstante, en los 4 últimos decenios han surgido nuevas formas de conflictos armados, a menudo agudos y violentos, pero en zonas concretas y con la participación de números ilimitados de tropas y otros combatientes. El carácter cambiante de la lucha armada pedía nuevas medidas. Así pues, la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados, reunida en Ginebra de 1974 a 1977, aprobó 2 protocolos adicionales a los convenios de 1949. El primer protocolo se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos internacionales. El segundo protocolo trata de las víctimas de los conflictos armados internos, incluso entre las fuerzas armadas de un gobierno y disidentes u otros grupos organizados que controlan una parte de su territorio, pero no de disturbios y tensiones internas en la forma de tumultos u otros actos de violencia aislados y esporádicos. La conferencia diplomática también recomendó que se convocara a una conferencia especial sobre la cuestión de la población por motivos humanitarios de la utilización de armas convencionales específicas. El 31 de diciembre de 1990, 164 estados eran parte de los convenios de Ginebra, a la vez que 99 habían ratificado o se habían adherido al primer protocolo y 89 habían ratificado o se habían adherido al segundo protocolo. A solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas informa periódicamente sobre el estado de aceptación de estos protocolos. Bien, en resumen, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales convencionales o consuetudinarias destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales. Protege a las personas y a los bienes afectados o que pueden resultar afectados por un conflicto armado y limita el derecho de las partes en el conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Los principales tratados del derecho internacional humanitario aplicables en caso de conflicto armado internacional son los 4 convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional número 1 de 1977. Las principales disposiciones convencionales aplicables en caso de conflicto armado no internacional son el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y las disposiciones del protocolo adicional número 2. De estos protocolos estaremos hablando en un próximo video. No olviden suscribirse,
dejar sus likes y sus comentarios y nos vemos más adelante. Chao, chao.